Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que ingresan a Mensaje de Amor para Salvación. En esta tarde, gracias a nuestro Padre Celestial, nos permite nuevamente ingresar hoy día jueves a este programa de evangelismo personal. Recuerde que le saluda a su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Nuevamente, qué bueno es poder ingresar a esta emisora radial gracias a nuestros hermanos que la administran y que hace posible que uno pueda ingresar a predicar el evangelio, a seguir edificándonos con la palabra de Dios. Bienvenidos a todos ustedes, hermanos y hermanas, a este programa. Y por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto fue lo que Jesucristo le dijo a los discípulos, a los apóstoles. Esto es lo que Jesucristo nos ha dicho a cada cristiano y cristiana. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Estamos aprendiendo acerca de evangelismo personal, hemos aprendido varias cosas. Estamos hablando de la retroalimentación en cuanto al conocimiento que tiene el cristiano y la cristiana. Y en este punto hemos hablado acerca de la fe, hemos hablado acerca del creer y estamos hablando del arrepentimiento. Quiero hablar acerca de esos tips, que es arrepentimiento, confesión de fe y bautismo, como los textos donde aparecen estos temas, para que nosotros tengamos en cuenta esto y vayamos allí. Quiero hacer esto rápidamente para que pasemos a otros temas. Después vamos a pasar al tema de la iglesia, al menos al conocer los puntos generales de la iglesia, para también ir a predicar esto. Después de que conozcamos estos tips, al menos del evangelio, ya hemos aprendido qué es el evangelio, y hablamos de qué es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Aprendimos de que los versículos que están consignados allí, aprendimos 1 Corintios 15, 3 al 4, Romanos 6, 3 al 6, aprendimos estos textos donde es importante mostrar el Evangelio de Cristo, y también aparece en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde podemos ir a buscar el Evangelio. Y hablamos del plan de salvación como el oír, hablamos acerca de los versículos, hablamos del tema de la fe, de los versículos, y estamos hablando acerca del tema de el arrepentimiento. Entonces necesitamos primeramente orar para que Dios nos guíe, y segundo, pues seguir estudiando esos temas, o al menos ir recordando esos temas. Si algunos hermanos que están escuchando este evangelismo personal, pues de pronto hablan acerca del arrepentimiento, hablan acerca de la confesión, acerca de el creer, de pronto no saben dónde están estos versículos en la Biblia para hablar acerca de estos temas, para que la persona pues tenga más convicción, porque a veces nuestros ojos solamente creen cuando ven, y pues lo importante es que el Señor, como sabe que nosotros tenemos como esa desconfianza de lo que nos dicen, no creerlo mucho si no nos los muestran, para nosotros verlo, para nosotros poder escucharlo o poder ver de que eso sea cierto. Entonces por eso Dios nos ha dado la palabra, la Biblia, para que podamos encontrar estos versículos, podamos encontrar estos temas que salimos a decirle a las personas a la calle, que invitamos a los seres queridos, a los amigos, amigas, compañeros de trabajo, de estudio, para que ellos puedan creer en la palabra de Dios, en Jesús, para que ellos puedan tener fe y para que ellos puedan arrepentirse. Bienvenidos a todos ustedes, hermanos y hermanas. Un abrazo fraternal desde Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté en estas horas de la tarde. Su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño le da saludos. Espero que hayamos pasado muy bien en este día, en esta semana, que el Señor nos esté ayudando, bendiciendo, les está dando fuerza para seguir luchando, perseverando en sus santos mandamientos, para seguir perseverando en la predicación del Evangelio, en practicar los mandamientos en nuestra vida, en ser luz al mundo, en ir a las personas a llevarles este precioso regalo que es el Evangelio. También quiero mandarles un ósculo santo y un apretón de manos, y vamos a hacer una oración, vamos a seguir estudiando unos tips o unos conocimientos acerca del Evangelio. Recuerde que es algo que necesariamente necesitamos conocer para ir al mundo, porque cuando vamos a llevar la palabra, necesitamos tener esa alimentación, ese fortalecimiento, esa retroalimentación, ese conocimiento de cómo ir a hacerlo, porque como un médico que estudia y que ya sabe qué es lo que tiene que hacer, una cirugía, o que sabe cómo hacer una revisión general a una persona, o sabe
que cuando una persona tiene gripe, cómo quitarle esa gripe, o con qué analgésico o con qué medicamento le puede quitar la gripe. Igualmente nosotros como cristianos necesitamos también conocer de la palabra de Dios para ir a decirle a las personas acerca de la solución al pecado, de la solución a esa muerte segunda. Le vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias por permitirnos nuevamente ingresar a Mensaje de Amor para Salvación, gracias por nuestros hermanos que administran la página, gracias porque podemos aprender a través de su palabra, cómo es que Jesucristo nos enseña a predicar el Evangelio, cómo nos enseña a ir a las personas, a llevarles esa bendición tan grande, que es de que todos los hombres y mujeres de este planeta Tierra puedan tener la salvación, que puedan ser añadidos a su iglesia. Gracias por ese amor infinito. Gracias por nuestros hermanos y hermanas en el mundo entero, por la iglesia. Gracias por la fuerza, el poder que nos concede, porque nos ayuda a luchar contra huestes espirituales de maldad, porque nos ayuda a perseverar, porque nos ayuda a salir a predicar, a evangelizar, nos ayuda con la sabiduría a ir a llevar un estudio, a ir a visitar un hermano, una hermana, a dar un consejo, a restaurar. Nos enseña a través de la sabiduría, pero nos enseña a través de su palabra cómo hacer todo esto. Gracias al ejemplo de su Hijo Cristo, que nos muestra el cómo, cuando estuvo acá en la tierra, qué fue lo que hizo, cómo predicó y por qué fue que tantas personas le siguieron. Gracias por su amor infinito. Gracias por esa bondad infinita que tiene para con todos los seres humanos. Le rogamos, le suplicamos que nos esté formando, fortaleciendo, moldeando, para que cada día podamos hacer este trabajo mejor, para que cada día podamos ir a las personas a llevar este evangelio de la manera que su Hijo Cristo lo hizo, de una manera adecuada, de una manera en la cual las personas puedan conocer el evangelio, conocer ese patrón o ese plan de salvación que usted ha dejado consignado en su palabra, para que vayamos a predicarlo y para que también podamos cumplir esta voluntad de su Hijo Cristo, de usted, que es ir a ser discípulos a todas las naciones. Gracias por la iglesia en el mundo entero, gracias por nuestros hermanos que hacen los seminarios, también las campañas evangelísticas, que salen a la calle a predicar el evangelio, que van repartiendo literatura, que van invitando a las personas, que también hacen los convivios, que hacen esfuerzos para que otros hermanos conozcan el evangelio, que hacen esfuerzos para que en otras partes del mundo iglesias que están comenzando puedan tener un lugar, un local, una parte donde reunirse, que hacen esfuerzos para que hermanos que están comenzando tengan un conocimiento adecuado para que ellos sigan adelante con la obra y para que lleguen a otras personas a la salvación. También un esfuerzo muy grande que hacen los hermanos para guiar a las personas que están en el sectarismo, que están en las iglesias evangélicas, que están en el engaño. Un esfuerzo maravilloso que hacen con la sabiduría, que hacen con la palabra para guiar a las personas. También muchas gracias por todos nuestros hermanos en el mundo entero, porque de una u otra manera estamos predicando el evangelio con el testimonio, o en donde quiera que estemos siempre se está predicando, se está invitando a las personas a que vayan al Señor, que se arrepientan, sea en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en nuestro hogar o en cualquier parte, con el testimonio, con la forma de hablar, con la forma de actuar, diciendo algún texto de memoria o enviando algún estudio por WhatsApp, por Facebook o por cualquier otro medio. Gracias por estas herramientas, gracias por la internet, gracias por esta emisora radial. Le rogamos que nos siga guiando, que nos siga ayudando para que todo siempre sea para su gloria y para su honra. Gracias por poner este anhelo, esta decisión y también esta necesidad a cada hermano y hermana de ir a predicar el evangelio. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Sean muchas gracias. Amén. Ok, hermanos, hermanas, estamos estudiando acerca de la retroalimentación y queremos en este momento entonces seguir adelante con esta retroalimentación y queremos hacerlo de una forma rápida. Hemos estudiado por varios días acerca de la retroalimentación y como bien sabemos que hay muchos hermanos que nos escuchan allí que ya son evangelistas, que ya salen a predicar el evangelio, lo que queremos es hacer una retroalimentación, decir de los puntos o los textos de los cuales en nuestros hermanos y hermanas que de pronto no conocen muy bien tengan su lapicero, una cuaderno de notas allí para que comiencen a anotar los textos, para que comiencen a anotar estos
estos puntos y lo tengan en cuenta, lo puedan memorizar o puedan sacar su cuaderno de notas cuando van a evangelizar. Y por supuesto que la Biblia, porque no se puede dejar la Biblia. Entonces, el punto es, vamos a comenzar nuevamente a seguir estudiando estos puntos. Y como decíamos una vez, el que está dispuesto a enseñar tiene que estar dispuesto a aprender. Y vamos a seguir estudiando. Estamos estudiando el tema del arrepentimiento porque es necesario, es esencial para poder ser salvos. Ya hemos dicho de que los textos del arrepentimiento están en Hechos 3, versículo 19, Hebreos 11, versículo 18, Hechos 17, 30, Hechos 2, 38, Lucas 13, 3, otros textos más del arrepentimiento. Por ejemplo, Jesucristo en Mateo 4, 17 dice arrepentíos. Usted puede anotar esos versículos para que allí le invite a las personas a arrepentirse o le lean la Biblia. Nuevamente voy a leerlos. Hechos 3:19, Hebreos 11:18, Hechos 17:30, Lucas 13:3, Mateo 4:17. El arrepentimiento es producido por la tristeza, según lo que nos dice 2 Corintios 7, 9 al 11. Mateo 27, 3 al 5, Lucas 22, 62, Salmo 51, versículo 1 al 4 y versículo 17. Entonces el arrepentimiento es producido por la tristeza. 2 Corintios 7, 9 al 11, Mateo 27, 3 al 5, Lucas 22, verso 62 y Salmos 51, versículos 1 al 4 y versículo 17. Es un cambio de mente que resulta en un cambio de vida. Esto es algo que usted necesita notar, necesitamos aprender, para que usted le diga a las personas, es un cambio de mente que resulta en un cambio de vida. Mateo 21, versículo 28 y versículo 29. Mateo capítulo 3, versículo 8. Isaías capítulo 1, versículo 16 al 18. Primera de Juan 1, 7 al 10. Entonces, es un cambio de mente que resulta en un cambio de vida. Es bien interesante. Hay muchas personas que dicen que se arrepienten cuando una persona maltrata a su familia o cuando una persona por tener el vicio del alcohol deja a su familia sin la alimentación o no responde con las responsabilidades de su hogar, hace que su familia sufra, después pide perdón a la familia, después dice que no lo va a hacer, pero entonces tiene allí un cambio en su mente o una tristeza en su mente, pero que no resulta en un cambio de vida, porque nuevamente lo vuelve a hacer a los 8 días o a los 15 días o al mes. Y lo cierto es que la persona debe entender de que el arrepentimiento no solamente es tener el deseo de arrepentirse, sino el cambio de vida, el cambio de actitud, y eso es lo que usted debe mostrar a las personas. Motivos para arrepentirse, por ejemplo, Hechos 17, 30 al 31 habla acerca de por qué es un motivo. Dios ha mandado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí dice en Hechos 17:30 y el versículo 31 dice que allí, que Él ha mandado esto, dice que porque un día vendrá a juzgar aquel personaje, o dice ahí, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. El versículo 31 de Hechos. Entonces es importante mostrarle a las personas por qué deben de arrepentirse, los motivos para arrepentirse. Espero que usted haya podido anotar esto. Recuerde, el arrepentimiento es esencial para ser salvos. Es producido por la tristeza, ya dije los textos. Es un cambio de mente que resulta en un cambio de vida y también hay motivos para arrepentirse, según lo que nos dice allí. Entonces, ahí están los textos del arrepentimiento. Ahí están los textos para que usted anote
esos versículos y pueda aprendérselos o pueda tenerlos en una libretilla y los vaya y predique a las personas, o lo tenga en su mente para que después vaya a las personas, que es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Fortaleciendo nuestro conocimiento, fortaleciendo para ir a predicar. También hay otro punto que se llama la confesión de fe, y es esencial para ser salvo, según lo que nos dice Mateo 10, 32 y 33, donde nos dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera pues que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 10, 32 y 33. En Romanos 10, 9 y 10 hay un punto allí bien interesante, aunque lo hemos utilizado mucho para las personas inconversas. El punto es que el apóstol Pablo estaba hablando allí acerca de los cristianos que no están confesando a Cristo, pero este versículo los podemos utilizar primeramente cuando utilizamos Mateo 10, 32 y 33. O sea, no es bueno utilizar Romanos 10, 9 y 10 solamente, sino utilizar Mateo 10, 32 y 33, porque es bien importante darle a entender a las personas de que debemos de confesar a Cristo, no debemos de ir a confesar, o al menos a nuestros amigos que son católicos debemos enseñarles de que el punto de la confesión no es el punto de ir ante un hombre como un sacerdote o un cura que es puesto por ellos mismos, o que para poder ser perdonados necesitamos ir a una persona que haya pasado por un seminario teológico de 2 o 3 años o 4 años. Cuando les dice la Biblia que solamente el único que nos puede perdonar los pecados es Cristo, no es un hombre. Entonces hay que enseñarle a nuestros amigos y amigas que son católicas o cualquier otra persona que habla acerca de esta parte de la confesión ante un hombre. Necesitamos ir a enseñarle acerca del punto de el perdón de pecados. Y pues también, si alguien quiere utilizar el texto de Santiago para decir de que hay que confesar los pecados a un hombre, lo que se está mostrando allí es que son cristianos los que Santiago está diciendo de que confesar los pecados los unos a los otros. Y está hablando es cuando un hermano ha caído en pecado y que puede decirle a otro hermano que confesarle ese pecado para que el hermano ore por él, pedir perdón por ese hermano. Ese es el punto. Pero cuando hablamos de la confesión de fe, no estamos hablando, o también podemos decirle a nuestros amigos, de que no es llegar ante una persona como un sacerdote y que el sacerdote diga que tiene que hacer una oración o rezar tantos Padres Nuestros o el Ave María o hacer muchas cosas. Solamente lo que necesita la persona para confesar su fe es a través de su propia vida, y es esencial para ser salvos. También es esencial antes de ser bautizados, según Hechos 8, 35 al 38, donde nos habla de este evento tan importante allí, de este eunuco, donde nos habla acerca de que está Felipe allí y que dice que antes el etíope o este eunuco también nos habla acerca de Hechos capítulo 8, en el versículo 35 al 38 nos dice que es esencial antes de ser bautizado. Él va con Felipe en una carroza y dice que después de que le explica acerca del evangelio, que es bien importante conocer el evangelio, dice que le habló acerca del evangelio de Cristo y le habló acerca de qué es lo que él necesitaba para el perdón de sus pecados. Entonces él dice que había agua ahí que le impedía el ser bautizado. Entonces dice que la Biblia dice que bajaron ambos al agua y que fue bautizado. Felipe bautizó al eunuco y que después dice que fue gozoso en su camino, pero esto fue antes de ser bautizado. La confesión, dijo que creía en el Hijo de Dios. Entonces en el versículo 37 dice de Hechos capítulo 8, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Con este evento no puede explicarle a las personas acerca del plan de salvación también, o al menos el evangelio. Pero necesita la persona hacer la confesión de su fe antes de ser bautizada. Esto puede ser en el momento si hay hermanos allí o hermanas que pueden acompañarle, puede ser con varias personas, hablando de testigos allí. Pero si solamente es una persona, porque también ha habido impedimentos, yo he escuchado de hermanos que dicen de que, o personas que le dicen a hermanos
de que ellos no se bautizan de pronto hasta tal fecha, que lo aplazan de pronto hasta el domingo porque bautizarse con que la iglesia esté allí juntamente con él, y en semana no lo hacen porque solamente sería el que va a bautizar y la persona que se va a bautizar, o sea, serían dos personas. Y ha habido muchas veces impedimentos, o ha habido muchas veces las personas no se han bautizado por eso, porque dicen, bueno, es que yo quiero bautizarme con otras personas, o porque en los eventos que dice en la Biblia, por ejemplo en Hechos 2:38, dice que hay muchas personas allí, dice que se bautizaron aproximadamente casi 3,000 personas, entonces dicen, bueno, hubieron tantas personas allí, yo quiero que esté mi familia. Muchas veces dicen personas, no, yo quiero bautizarme el día de mi cumpleaños, está cerca mi cumpleaños y quiero bautizarme en el día del cumpleaños, o está el día cerca del día del padre, o yo quiero que ese día que está mi papá y mi mamá, que puedan ir, porque en este día pues no están trabajando o están haciendo otra actividad, no pueden estar y yo quiero que ellos me vean. Entonces a veces se pone esos obstáculos o hay esos impedimentos, pero lo cierto es que dice la Biblia que no es necesario tampoco que haya muchas personas, solamente que él confiese allí su fe a través de ser bautizado. O sea, el punto de la confesión de su fe es cuando baja las aguas del bautismo. Es una expresión de nuestra fidelidad a Dios sobre la fidelidad de los hombres también. Juan 12, 42 y versículo 43. Espero que usted esté anotando esto para que usted pueda tenerlos allí y hablarles acerca del punto de la confesión de fe. Hay muchos versículos acerca de esto, pero esos serían como los básicos, o al menos algunos de los versículos de los cuales usted podría hablar a las personas para que ellos entiendan acerca de la confesión de fe. Y seguro que con estos versículos al tiempo usted va a ir conociendo más, o usted con esto solamente usted puede ir a predicarle a las personas también, pero es necesario que usted los conozca donde está en la Biblia, que yo los conozca donde está en la Biblia, que podamos abrir la Biblia, hablarle a las personas acerca del arrepentimiento y decirle a la persona, mire lo que dice la Biblia acerca del arrepentimiento, mire lo que dice la Biblia acerca de la confesión de fe, que es diferente que lo que han enseñado en el mundo, que es diferente lo que han enseñado el arrepentimiento en el mundo. Entonces el punto es ese. Y ahí estamos mirando acerca de ese plan de salvación. También es importante hablar del bautismo. El bautismo, cuando hablamos de un bautismo bíblico, es importante hablarle a las personas con el conocimiento, decirles de que el bautismo que habla la Biblia no es el bautismo que ha enseñado los hombres. Entonces, primeramente para eso usted puede buscar en Génesis 8:21, donde dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, para que le diga a las personas de que el bautismo no es desde la niñez, porque los niños no tienen pecado. Primeramente eso. También puede buscar en Ezequiel capítulo 18, donde nos dice acerca de lo que es de que no hay pecado por herencia, o que los niños no heredamos el pecado de papá y mamá. Entonces usted puede buscar también allí en ese libro de Ezequiel capítulo 18 y usted puede mostrarle a las personas acerca de ese punto. Usted puede mostrar allí todo el capítulo 18 de Ezequiel, usted puede leerles allí ese punto acerca de que los niños no necesitan ser bautizados. Ezequiel capítulo 18, Génesis 8:21 y también Mateo capítulo 19, donde nos habla acerca de que Jesucristo le dice a los apóstoles de que dejaran entrar los niños y que de los niños es el reino de los cielos. Cuando usted puede mostrar estos versículos, entonces usted le dice a las personas, si Jesucristo nos habla acerca de este punto, o si en el Antiguo Testamento no se muestra el bautismo de los niños, entonces ¿por qué en este tiempo lo hacen? En Mateo capítulo 19, versículo 13 al 15, dice que Jesús bendice a los niños. Usted puede mostrarle esto a las personas. Entonces, primeramente, usted necesita conocer Génesis 8:21, usted necesita conocer también Ezequiel capítulo 18 y usted necesita leer Mateo 19 también, versículos 13 al 15. Puede también anotar Eclesiastés 12 o Eclesiastés 11, el versículo final hasta el capítulo 12, versículo 1 al 3 más o menos, donde habla acerca de la juventud. También puede hablar acerca de esos versículos allí. Entonces, usted puede mostrar a las personas acerca de ese bautismo. El bautismo que han enseñado las personas o que nos han enseñado, o que necesariamente todos hemos sido bajados allí a las aguas del bautismo, o que no hemos sido bajados, sino que hemos sido, nos han
hecho la aspersión, ese es el bautismo católico, ese es el bautismo que nuestros padres nos han enseñado o que los padres han hecho para con los niños en la infancia. Entonces, la Biblia no nos enseña bautismo de infantes, la Biblia no nos enseña el bautismo de niños, y es importante que usted conozca estos puntos para ir a enseñarle a las personas, porque siempre nos encontramos en este mundo un 70, un 80%, ahora pues digámosle un 70% porque ha bajado mucho por los eventos que han pasado en estos años presentes, como de personas que han mostrado de ser malos sacerdotes, y es en cuanto a que el 60 o 70% del mundo es católico. Y como el mundo es católico, en cualquier parte que nosotros estemos vamos a encontrar amigos, pueden ser familiares, pueden ser compañeros de trabajo, compañeros de estudio. En el barrio pueden haber muchas personas católicas, y un evento que ellos tienen para ellos como primordial cuando un niño viene o cuando se habla de la iglesia es el bautismo, y ellos están hablando de que el bautismo primeramente es para una identificación de un nombre, o también es porque las personas o los sacerdotes les han dicho que deben de bautizarse, que deben de tener este bautismo. De lo cierto es que nosotros necesitamos conocer muy bien ese punto acerca de lo que es el bautismo que habla la Biblia. Necesitamos conocer los versículos que ya hemos dicho para ir a enseñar a las personas, a guiarles según lo que nos dice la Biblia, de que el bautismo bíblico es por inmersión en agua, totalmente, no es solamente una aspersión. Entonces, para mostrarle eso, usted puede anotar Romanos 6, 3 al 5, puede anotar allí eso, Romanos 6, 3 al 5, Juan 3, versículo 23, Hechos 8, 35 al 39, que leíamos acerca de Felipe y el etíope o el eunuco. Y también usted puede enseñar que el bautismo es para los que tienen fe. Se puede enseñar eso. El bautismo entonces es por inmersión de agua, pero también es para los que tienen fe. Marcos 16, 15 y 16 es un texto que debemos aprender, o que usted debe anotar allí. Hablamos de ese texto comenzando cuando hablamos de creer, donde dice Jesucristo de que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ir a predicar el evangelio. Colosenses 2:12 también nos habla acerca de esa persona que tiene fe. Entonces, Marcos 16, 15 y 16 y Colosenses 2:12. También es para los que se arrepienten de sus pecados. Hechos 2:38. Anote ese texto allí si no lo conocía. O si usted de pronto sabía de que necesitaba arrepentirse y sabía, bueno, yo sé que ese texto está en Hechos, pero no me acuerdo en qué parte, anote eso, que es en Hechos 2:38. También es para las que confiesan que Cristo es el Hijo de Dios y el Señor, o es el que le perdona sus pecados. Anote también eso, que confiesan de que Cristo es el Hijo de Dios, es su Señor o es nuestro Señor, y que es el que le perdona sus pecados, o nuestros pecados. Hechos capítulo 8, versículo 36 al 38. Romanos 10, versículo 9. Hechos 8, 36 al 38 y Romanos 10, versículo 9. También es esencial para la salvación del alma. Necesita usted poner eso allí. Es esencial para la salvación del alma, porque el alma lo que debe ser salvo. La parte física dice que devuelve al polvo, según lo que dice Eclesiastés 12:5. Pero el espíritu vuelve a Dios. Entonces, es esencial para la salvación del alma. Coloque allí los textos de Gálatas 3:27, Romanos 6, 2 al 7. Gálatas 3:27 y Romanos 6, 2 al 7. Anótelos para que usted los tenga allí, memorícelos. Y pues pueda predicar este evangelio, este plan de salvación a las personas. Otros textos más que vamos a mirar allí son Hechos 2:38. También está Hechos 22:16. Hechos 2:38, Hechos 22:16, Segunda de Corintios 12:13, Primera de Pedro 3:21 y Marcos 16:15 y 16. Es importante también
decirle a las personas que no es un rito con palabras ceremoniales. Eso no es un rito. En la Iglesia Católica hablan de un rito, hablan de algo ceremonial, con palabras, con una aspersión. Personas utilizan palabras, utilizan una aspersión, utilizan ritos ceremoniales o palabras ceremoniales. El bautismo no es así, el bautismo es una obediencia, el bautismo es algo que la persona debe hacer para ser salva, lo que usted necesita enseñarle a la persona. Hechos 2:38 puede colocar allí de que no es un rito ceremonial, de que no solamente es algo que se dice, sino que es algo que se hace. Hechos capítulo 4, versículos 7 al 10, anótese otro texto también. Mateo 28, 18 y 19. Y Hechos capítulo 8, versículo 38. Usted puede anotar estos textos. Si de pronto al leer los textos no los comprende, pues me puede escribir por Facebook y allí podemos mirar acerca de ese punto en cuanto a lo que es este plan, en cuanto a lo que necesita usted saber, lo que yo necesito también saber para que podamos ir a predicar, porque es necesario que entendamos en cuenta estos temas del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, por ejemplo? Es importante saberlo. ¿Qué es el plan de salvación? Sabemos allí, entonces ya sabemos que el plan de salvación es que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección. Ya tenemos los textos allí consignados que ya hemos dicho antes. Y ahora sabemos que es el plan de salvación, que son dos cosas muy importantes que un cristiano necesita saber. ¿Por qué quise comenzar desde allí? Porque acá donde vive este siervo en Colombia, en la congregación donde yo predico, la predica este siervo gracias al Señor, gracias a esa gracia y ese amor, y que es un privilegio. Cuando se le pregunta a los jovencitos, cuando se le pregunta a los hermanos o a las hermanas, muchas veces no recuerdan qué es el Evangelio, o recuerdan, hermano, yo sé que es como la muerte y la sepultura, pero no recuerdan más. Y cuando uno le pregunta, bueno, hermano, ¿y cómo demostrarle a las personas que eso es cierto? Porque la gente necesita que se le demuestre. Y todos en sí, cuando se nos hablan de algo, al menos cuando una persona nos está vendiendo un producto, o cuando le venden un producto a alguien, a usted y a mí, nosotros necesitamos que nos demuestren o que nos digan de que eso es algo que sirve. Cuando nos hablan acerca de un producto, de un carro, por ejemplo, o de un producto que es comestible, necesitamos, por ejemplo, que nos digan de que no es algo malo para la salud, de que no está vencido, de que es un buen sabor, o por ejemplo nos dan como algo para nosotros conocerlo, como una prueba para que lo que nos están vendiendo no es algo malo. Y nos hablan acerca de las características, y nos hablan acerca de la calidad, y nos hablan acerca de lo que es hecho, nos hablan de las propiedades del producto y cuáles son las utilidades para usted, para mí, si es un producto comestible, si es un producto para el hogar, un objeto, por ejemplo, o si es un carro. Le dicen a uno, por ejemplo, de los kilómetros, de la durabilidad. También nos hablan del motor y todas esas cosas, de la comodidad. Pero es importante saber y por eso muchos compramos cuando nos hablan acerca de ese producto, porque nos hacen creer de que ese producto es bueno. El punto es cuando hablamos del Evangelio. ¿Por qué muchas personas a veces no creen? Porque se escucha mucho, o al menos, como he dicho en otras ocasiones, mucha gente sale a decirle a las personas, es que usted se va a ir al infierno, es que usted es un drogadicto, un alcohólico, un marihuanero, una prostituta, y que por eso se va a ir al infierno, se va a ir con Satanás, usted va a estar viviendo mal, el Señor lo va a castigar y todo eso. Ya la gente conoce todo esto. La gente lo que necesita saber es cómo cambiar esos estados. Y por eso el punto es no solamente decirlo, sino decirle a través de la Biblia que ellos pueden cambiar ese estado. Otro punto que quiero que miremos y es el punto de la Iglesia de Cristo. Es importante saber las características o los rasgos de la Iglesia de Cristo para que usted y yo podamos salir a evangelizar. Y el punto es porque en este mundo hay muchas iglesias. Cuando uno sale, yo no sé cuántas iglesias usted puede ver a su alrededor, pero cuando uno sale, o al menos este siervo que sale a evangelizar, yo miro de diferentes nombres, como la Iglesia Protestante, la Iglesia Luz del Mundo, Pentecostal,
la iglesia presbiteriana, la católica, la iglesia testigo de Jehová, mormones, luz del mundo, Hare Krishna y cientos, la roca y cosas así, muchos nombres diferentes. Cristo rompe las cadenas, cosas así. Pero en sí es importante conocer las características de la iglesia de la Biblia. Y el punto es que siempre queremos basarnos es el evangelio bíblico, el plan de salvación bíblico y la iglesia bíblica. Porque cuando hablamos de la iglesia, mucha gente dice, sí, yo soy de la iglesia pentecostal. Y van a la Biblia y les hablan, por ejemplo, del día de Pentecostés, o si por ejemplo de la luz del mundo, entonces van a Mateo capítulo 6 donde habla acerca, el capítulo 5 donde habla de la luz del mundo y así. Pero en sí necesitamos saber las características de la iglesia. Una característica que yo siempre le digo a mis amigos que les predico, que son de diferentes sectas, les hablo acerca de una característica primordial que es la cabeza. Cuando en la cabeza de la iglesia donde uno se está reuniendo no es Cristo, entonces es un primer defecto que hay allí. Y es importante reconocer eso. Cuando la iglesia donde uno se reúne no es Cristo, hay un defecto. Entonces es importante conocer eso. Es importante conocer de que esa característica primero es la cabeza. Y hay varios textos para eso. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, allí del versículo 15 en adelante habla acerca de Cristo y habla que Cristo es la cabeza, pero después vamos a mirar eso. Entonces, Cristo edificó su iglesia exactamente como Él la quería. Por ejemplo, Mateo 16:18 es un texto que usted y yo debemos conocer muy bien, porque la iglesia católica lo utiliza para decir de que Pedro es esa cabeza y que por eso la iglesia católica es la iglesia que Cristo edificó, porque Cristo le dijo a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero las personas están hablando de que esa cabeza es Pedro, cuando Pedro en la carta allí, donde uno va a mirar en 1 de Pedro capítulo 2, dice de que esa roca es Cristo. Por ejemplo, Pedro lo dice, cuando miramos ese texto de Mateo 16:18 y versículo 19, y nuestros amigos católicos dicen, bueno, es que es Pedro, mire que ahí dice que es Pedro. Entonces usted puede mostrarle 1 de Pedro y quiero invitarle que anote esos textos. Usted puede anotar 1 de Pedro capítulo 2, versículos 4 en adelante, donde dice 1 de Pedro 2, 4 en adelante, dice, acercándonos a él, piedra viva, dice allí, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces el punto es de que acá Pedro no está diciendo, cuando dice acercándoos a Él, no está diciendo de que Él sea la piedra, porque dice acercándoos a Él, o sea, Él mismo dice acercándoos, o sea, se mete Él mismo, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, vosotros también como piedras vivas. Y el punto es que ahí se está hablando, dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice ahí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida. Dice, contiene la escritura, pongo en Sión. Y no se está refiriendo a él como esa piedra. El punto es de que el mismo Pedro está hablando de que hay una piedra y que esa piedra es Cristo. Dice ahí el versículo 6, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, dice preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Pero entonces dice que antes está hablando de Jesucristo. Dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen.
La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y cuando vamos a mirar, según lo que dice el apóstol Pablo con ese versículo del ángulo, porque dice acá, Pedro está diciendo de una piedra viva y no está hablando, no se está refiriendo a él como piedra, como esa piedra que es él. El mismo Jesucristo en Mateo 16, 18 dice mí, habla esa palabra a mí como de pertenencia, que es bien importante usted mostrarle a nuestros amigos católicos. Y también el apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, quiere hablar acerca de ese punto también y dice que la piedra principal es Jesucristo. Efesios 2:20 dice, cuando usted va a llevarles eso, es importante que los conozca. Mateo 16, 18, 1 de Pedro 2, 4 en adelante, pero también que necesita conocer Efesios 2:20, donde le dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, dice Jesucristo mismo. Ahí está diciendo quién es la piedra, ahí está diciendo quién es el principal, no Pedro, sino Jesucristo. Entonces es importante entender eso. Mateo 16, 18 y 19. Cristo mismo edificó su iglesia entonces. Es importante también entender en Juan, usted puede anotar ese texto también, Juan 14, 25, 26, también los mismos apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo, de modo que no podían equivocarse de decir de que la iglesia fue edificada por Cristo. Pedro habló el Evangelio en Hechos 2 y a través de ese Evangelio, él les habló del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo allí. También usted puede mostrarlo a través de ese capítulo de Hechos, 1 de Pedro 2, 4 en adelante, Efesios 2, 20, hablar acerca de que ellos recibieron esa verdad para predicarla. Hechos 2, 36 al 41, Hechos 2, 47, son textos que usted debe conocer para hablar acerca del tema de la iglesia, demostrar de que Pedro no fue la cabeza, sino que es Cristo. Hechos 2.42 nos muestra también de que la iglesia fue dedicada por Cristo, o que era lo que él quería. Fue fiel a la doctrina de los apóstoles, a la que recibieron y enseñaron por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Cristo no quería que la iglesia se cambiara. Entonces el punto es que cuando Cristo habla en Mateo 16, 18, él no quería que la iglesia se cambiara, como en el tiempo del protestantismo, con Martín Lutero. Al darse cuenta, él hizo allí unas tesis, más de 90 tesis, 95 aproximadamente, de 70 a 95 tesis allí, en la cual él decía que la iglesia católica estaba errada, y por eso lo llamaron protestante. Después de eso salieron los luteros o los luteranos, como una iglesia también. Y después de eso surgieron muchas iglesias más, como el presbiterismo, como otras iglesias más, que después usted puede mirar eso, o puedo mirar eso, aunque en sí es como un conocimiento allí, ya como conceptos generales como de la iglesia. El punto es conocer la iglesia que Cristo edificó, las características de la iglesia, para que usted vaya a decirle a las personas acerca de qué es lo que ellos necesitan hacer. Cuando hablamos ya del sectarismo, pues eso sería otro tema ya, que ya eso después uno podría mirarlo en otro tema, pues no en este tema, aunque tiene que ver con el tema del evangelismo. Usted puede también, con este tema, conociendo bien el tema de las características de la iglesia, usted puede ir a enseñarle a estas personas también acerca. Pues después vamos a mirar cómo llegar a estas personas. Yo quiero enseñar, o al menos con la Biblia queremos mirar cómo llegar a ellos, con la conocimiento de la iglesia, para que ellos entiendan acerca de qué es lo que están ellos enseñando o practicando. Entonces Cristo no quería que la iglesia se cambiara. Segunda Tesalonicenses 2 del 1 al 7, Dios no aprueba estos cambios que son de origen satánicos. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 7, o sea que nadie puede cambiar la iglesia, nadie puede decir, es que en el siglo presente a un señor que se llama Russell, a una señora que se llama Lena de Way,
o a José Smith se le dio una revelación nueva, se le dio un sueño, se le dio allí un llamamiento de ser apóstol para que la iglesia entonces comenzara. Entonces, esto no es algo nuevo, o al menos la Biblia no nos dice de que la iglesia iba a cambiar. Esto es algo que la gente se inventa. O sea, Dios no aprueba cambios de la iglesia, de que la iglesia tenga entonces otros cambios, de que la iglesia entonces iba a tener un jerarca diferente, un hombre diferente o unas características diferentes. Pero eso nos habla del molde de la iglesia, del molde de la palabra de Dios, que es bien importante tener en cuenta, que se nos habla en el Nuevo Testamento. 1 Timoteo 4, del 1 al 3, solamente son de origen satánico. Es lo que los hombres dicen allí, que quieren solamente irse a las fábulas. Y también hay personas que buscan enseñanzas que les agradan y aprueban sus errores. 2 Timoteo 4, 2 al 4 dice que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, enseñando doctrinas de demonios. Se puede leer eso también allí. 2 Timoteo 4, 2 al 4 nos habla acerca de eso. Eso nos habla en la segunda. Dice que irán a fábulas. En la primera es en los posteriores tiempos. O sea, ambos textos están hablando acerca de esas enseñanzas que le agradan a los hombres. Esas enseñanzas que son de origen satánico. Es importante entonces saber el principio. ¿Cuál es el principio entonces de la iglesia? La iglesia de Cristo no es una iglesia nueva. Cuando usted y yo salimos a predicar, yo he escuchado esto de algunas personas. Y esa iglesia es nueva cuando se les predica la iglesia de Cristo. Yo no había escuchado esa iglesia. Esa es una iglesia nueva. Y uno les dice, no es una iglesia nueva. Y cuando uno se pone a mirar el tiempo, no sé si de pronto usted ha visto algún diagrama en el cual usted vea el inicio de la iglesia católica, más o menos en el 336, cuando hay inicios de otras iglesias que uno podría mirar. Y podemos mirar eso después de esas fechas. Pero lo que se nos muestra en la Biblia es de que la iglesia tuvo un comienzo. ¿Y cómo saber ese comienzo? Usted puede mirar Hechos capítulo 2. El capítulo 2 de Hechos nos habla acerca del inicio de la iglesia. ¿En qué tiempo, en qué momento y dónde comenzó? La iglesia de Cristo no es una nueva iglesia, entonces es importante entender eso. Hechos 2, 41, 42 y 47. Usted puede leerte el libro de Hechos capítulo 2 donde habla acerca de ese momento. Los hombres que obedecieron el evangelio que predicaron los apóstoles fueron añadidos así a la iglesia que Cristo edificó. Todos los salvos en Hechos capítulo 2 versículo 47 fueron añadidos a la iglesia. Entonces necesitamos conocer esos puntos. Por ejemplo, ¿cuándo fue edificada la iglesia? Es importante conocer de que fue edificada en el año 33 después de Cristo, en la fiesta de Pentecostés. Recuerde que Jesucristo, después de la resurrección, estuvo 40 días con los discípulos. En Hechos capítulo 1 usted puede leer eso. Y después de esos 10 días, la fiesta de Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés, dice la Biblia ahí en Hechos capítulo 2 que llega el Espíritu Santo. Dice que los apóstoles comienzan a predicar el evangelio y que 3,000 personas se añaden. Antes de esas 3,000 personas no se habla de una iglesia. Se habla de la preparación de una iglesia. Sí, Jesucristo habla de la preparación, pero no se habla de una iglesia. Antes lo que se habla es de la ley mosaica, al menos antes de la iglesia, cuando Jesucristo muere en la cruz. Habla de que clava allí una ley, que es la ley mosaica, de un solo pueblo, que es judío, israelita. Pero después de que se hace la preparación de la iglesia, o que Jesucristo habla acerca de una iglesia, dice cómo se va a edificar la iglesia, habla acerca del evangelio, que ya conocemos el evangelio, habla acerca de un plan de salvación, que ya conocemos el plan de salvación, y habla acerca de cómo se iba a edificar a través de ese bautismo, a través de aquella persona que decide ser bautizado. Entonces, Lucas 8:11 nos dice: si predicamos el mismo evangelio hoy día, creemos y obedecemos al mismo evangelio, seremos añadidos a la misma iglesia, no a ninguna iglesia nueva, ni a ninguna denominación de origen humano, sino a la iglesia de Cristo, la que Cristo fundó. En el día de Pentecostés,
La semilla de naranja siempre produce el mismo fruto, naranja. La semilla del reino siempre produce el mismo fruto. Cristianos, miembros de la iglesia que es de Cristo. Otro texto que usted puede utilizar, porque después podemos mirar, es Hechos 20:28. Vamos a leer ese texto para que dejemos por ahí. Hechos capítulo 20, versículo 28, nos dice la Biblia acerca de la iglesia, o por qué Cristo es la cabeza de la iglesia, o por qué Cristo es el dueño de la iglesia, o por qué cada persona que es bautizada, que obedece el plan de salvación, es añadida a la iglesia de Cristo, y no la iglesia de un hombre, y no la iglesia de cualquier persona. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para presentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Jesucristo compró la iglesia por su propia sangre. Y hay un coro o hay un himno que dice: comprado por sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy. Cristo compró la iglesia. Entonces, como Cristo compró la iglesia, como Cristo es la cabeza de la iglesia, como Cristo derramó su sangre para comprar la iglesia, como Cristo le dijo a Pedro que en él sería edificada la iglesia. Y habla también de unas características, unas doctrinas de la iglesia de Cristo. Entonces, Cristo es el dueño de esa iglesia. Si en la iglesia donde yo me reúno, tiene una cabeza diferente, puede predicarle a nuestros amigos, a nuestras amigas, sus seres queridos. Si en la iglesia donde usted se reúne hay un jerarca supremo, llamándose Papa, llamándose como el apóstol, o el profeta, o la pastora, y que solamente lo que dicten ellos es lo que hay que hacer, y no lo que dice Cristo, entonces primeramente hay que enseñarles de que la iglesia es de Cristo, no es de los hombres. Hay una primera característica que usted y yo quiero que tengamos en cuenta, que siempre la tenemos en nuestra mente. Cuando usted le predique a un amigo, una amiga, predíquele con eso. Una primera característica, un primer fundamento, porque el cuerpo sin la cabeza está muerto. Usted puede utilizar esa ilustración también. Una cabeza, si usted no tiene su cabeza, su cuerpo no tiene vida. Pero si usted tiene una cabeza, o si es gobernado por una cabeza, y la cabeza es un hombre o es una mujer, y no es Cristo, entonces tiene que decirle de que ese cuerpo está muerto. Porque si no tiene la cabeza que es Cristo, está muerto. Y si sobre todo no hace lo que dice la cabeza, que es Cristo, pues tampoco está obedeciendo esa cabeza y por ende está muerto ese cuerpo. Entonces vamos a dejar por allí. Recuerde que hemos visto hoy entonces esos fundamentos del arrepentimiento, de la confesión de fe, del bautismo. También es importante que después de que la persona sea bautizada, usted enseñarle acerca de la fidelidad. Hoy no hablamos acerca de la fidelidad, pero entonces usted es importante que sepa también, o que le enseñe después de que la persona sea bautizada. Porque después de que es bautizado, entonces usted puede preguntarle a un hermano o una hermana en la iglesia: bueno, y ahora que es bautizado la persona, ¿qué hay que enseñarle? Eso lo podemos ver después, porque el punto es retroalimentarnos, el punto es tener en cuenta qué ir a enseñar. O también cuando la persona, después de que obedece el evangelio, después de que es bautizado, usted puede enseñarle las doctrinas que la iglesia hace, como el ir a las reuniones en semana, si hay reuniones en semana, ir los domingos a reunirse, de cenar, de ofrendar, de adorar. Por ejemplo, le puede enseñar la doctrina de adorar sin instrumentos, que eso lo vamos a ver después. De la ofrenda, de que ya no es una limosna, o que ya no es un diezmo, sino una ofrenda, que eso también lo vamos a ver después. De que puede orar, que eso lo vamos a ver después. Esas doctrinas usted le puede enseñar a él, a esa persona, para que él conozca, para que él esté. Otra cosa que usted le puede enseñar es que él puede también ingresar allí a los seminarios de evangelismo, porque en muchas congregaciones de la Iglesia de Cristo yo sé que hay estudios para los recién convertidos. Usted le puede enseñar también de que él puede ingresar, si hay allí estudios para un recién convertido, que ingrese. O que también ingrese a los estudios que hay por la internet. Por la internet puede mandarle usted estudios acerca del evangelio, acerca de la fidelidad,
acerca, por ejemplo, de las pruebas, de las tentaciones. Son temas que usted puede estudiar con esa persona después de que obedezca el plan de salvación, porque primeramente estamos aprendiendo cómo estos conocimientos para ir a llevarlos. Entonces, primero estamos aprendiendo esto, recordando esto. Ya después necesitamos conocer otro tema que es el tacto, que es el otro tema que vamos a hacer después de que hablemos de estas características de la iglesia y las doctrinas de la iglesia. Recuerde que eran los temas que teníamos para hablar en evangelismo personal. Primer tema, el evangelio. Segundo tema, el plan de salvación. Y tercer tema, como la iglesia y sus características. Después vamos a hablar de ese otro tema que es el tacto, de cómo ir a llevar todo este conocimiento que tenemos a las personas, de cómo servir un buen plato. Y que las personas puedan tener ese gusto de saborearlo, de comerlo, y que no sea un plato que desagrade a las personas. Entonces vamos a terminar por el momento, gracias a nuestros hermanos, amigos y hermanas que pudimos estar allí. Vamos a quedar por allí, y para la próxima clase, si Dios permite, de evangelismo personal, vamos a estar estudiando características de la iglesia. Si usted conoce algo ya, puede que conozca, pero es importante también tener los textos. Recuerde que queremos es que usted y yo acordemos o recordemos de estos eventos o de estas características como cristianos, pero también es importante, si no acordamos de los textos, anotarlos para que tengamos allí y podamos ir a predicar a las personas. Entonces vamos a orar. Gracias, hermanos, hermanas, por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación en este tema de evangelismo personal. Te sirvo Carlos Andrés Mejía Bendaño, le da gracias por tomarse el tiempo, le manda un abrazo fraternal, un ósculo santo, un apretón de manos. Vamos a orar, y nuevamente la invitación es para el próximo jueves. Para el próximo jueves de la siguiente semana tendremos, hoy estamos la siguiente semana sería, si tenemos todavía ese espacio del tiempo para esa clase de evangelismo, porque el seminario comienza del 14 y esa semana todavía no estaríamos en el 14, que es desde el 14 al 18 de mayo, el seminario. Entonces, para el próximo jueves, si Dios lo permite, vamos a estar estudiando otro tema más de las características de la Iglesia de Cristo. Recuerde, un punto muy esencial de una característica es la cabeza, que vamos a estar estudiando otros más. Vamos a orar. Gracias por ingresar a este tema de evangelismo personal. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, por la emisora radial de Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por nuestros hermanos, hermanas que ingresaron allí. Gracias por enseñarnos de estos temas para poder tenerlos en mente, para tenerlos anotados también, y sobre todo para después ir a enseñarlos a las personas, porque hay muchas personas perdidas, hay muchas personas engañadas, hay muchas personas que están siguiendo un hombre o una mujer y no le están siguiendo a usted o a su Hijo Cristo, que es nuestro Señor. Le rogamos y le suplicamos que nos enseñe para recordar estos textos, para ir a las personas y predicárselos, enseñarlos, y que las personas puedan entender de que el Dios de la Biblia, el Cristo de la Biblia, la Iglesia de la Biblia, el plan de salvación de la Biblia y el Evangelio de la Biblia es el que nos da esa comunión para con usted, y es el que nos adopta como hijos, es el que nos da esas bendiciones y nos da esa entrada a usted, que es nuestro Padre, esa entrada al cielo. Gracias por los hermanos y hermanas del mundo entero, gracias por los evangelistas, por nuestros hermanos y hermanas que predicamos el Evangelio. Y rogamos para que usted despierte ese espíritu, ese talento a nuestros hermanos y hermanas de ir a evangelizar, de ir a predicar. No tan solamente sean los predicadores, los evangelistas, sino que sean desde los niños hasta los ancianos. Todos podemos predicar con el testimonio, invitando a alguien con estos medios de la internet o con los dispositivos, con las redes sociales. También podemos invitar cuando hacemos los seminarios o los campamentos o las campañas. También se puede invitar, también se puede ir a las personas a invitar a que conozcan del Evangelio. Gracias por los recursos que nos da para poder predicar. Bendíganos para saberlos utilizar, y bendíganos para que seamos muy sabios en el momento de ir a predicarle a las personas. En el nombre de su Hijo Cristo, gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos y gracias por la iglesia en el mundo entero. Le oramos y le rogamos para que nos dé esta fidelidad, esta constancia y este ánimo de seguir haciéndolo, de esa
poder y esa fuerza de ir a las personas, de tener esa valentía, de decirle a las personas también que necesitan arrepentirse para que sean salvos. En el nombre de Jesucristo oramos. Sean muchas gracias. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, por ingresar a Mensaje Amoroso para Salvación. Bendiciones, feliz semana, feliz fin de semana. Y estaremos nuevamente próximo jueves, si Dios nos lo permite, hora de 2 a 3 de la tarde, hora colombiana. Bendiciones.